Socias y socios del Ateneo, amigos, colegas periodistas, buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo curso de los desayunos del Ateneo. Como sabéis, el pasado 7 de abril inauguramos una nueva versión de los desayunos del Ateneo con un único compromiso: conversar tranquila y amistosamente de política, de economía, de cultura, de periodismo y de todo aquello que nos afecta como sociedad. Decíamos aquel día que el momento era especialmente convulso, crítico y muy ruidoso. Y, por desgracia, no hay en el horizonte nada que nos invite a pensar que el futuro inmediato puede ser mejor, todo lo contrario. Sin embargo, nosotros regresamos tras el parón del verano con el mismo propósito: mantener este espacio de diálogo que contribuya a la reflexión serena al margen de las revoluciones de la conversación pública que tenemos en el día a día. Y lo hacemos con la misma pasión por el periodismo serio, periodismo riguroso, contundente y en el que, sobre todo, la verdad no deje de importar. Hoy tenemos como invitada a Pepa Bueno para hablar, por supuesto, de periodismo, de televisión, de servicio público y de todo aquello hacia donde Jesús, Pedro y Lola quieran llevar esta conversación y, por supuesto, nuestra invitada se deje. Hemos elegido a Pepa no porque haya sido la única periodista que ha tenido ocasión de entrevistar al presidente del Gobierno en este último año, y tampoco porque lo preguntado y lo declarado en esta entrevista haya dado para largos y profundos titulares de prensa. Les aseguro que esta charla estaba cerrada antes del verano. Nos pareció oportuno utilizar este formato para hablar también de lo nuestro, que es lo suyo, de la salud de los medios, de cómo hemos cambiado, de hacia dónde vamos y de qué papel jugamos los periodistas en este momento especialmente crítico y en el que cada día es más difícil distinguir entre lo que es periodismo y lo que no. No les desvelo ningún secreto si les digo que este oficio nuestro atraviesa desde hace años una etapa apasionante, pero también muy turbulenta, ya que ha cambiado tanto el modo en que se presenta como la manera en que es percibido por una sociedad cada vez más expuesta a la circulación de información descontrolada. Por eso, y porque queremos también poner en valor que, aunque este sea un trabajo denostado y ciertamente imperfecto, es en verdad un oficio noble que se ejerce con enorme independencia y responsabilidad en la mayoría de los casos. En el de Pepa no hay ninguna duda. Creo que sobran las presentaciones con ella, los repasos a su dilatada trayectoria profesional, las distinciones recibidas, el reconocimiento de toda la profesión y la enumeración de sus puestos de responsabilidad en televisión, radio y prensa, porque ella sí ha tocado todos los palos de esta profesión y en todos ellos ha dejado impronta. Hoy, como saben, tras casi 4 años como directora del País, acaba de regresar a Televisión Española para ponerse al frente del telediario de la noche y seguro que también para demostrar, en contra de lo que aconseja Joaquín Sabina, que sí, que uno sí debe volver al lugar donde fue feliz, una y otra vez, las que hagan falta. Por mi parte, solo recordarles que les invitamos a utilizar la tarjeta que tienen en su asiento para hacer las preguntas que considere oportunas a nuestra invitada y después Javier Casqueiro las recogerá y se las trasladará a ella. Así que, sin más demora, y recordándoles que nuestra próxima cita será el 1 de octubre con el presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Mustra, les invitamos a escuchar este conversatorio que será seguramente inspirador y muy interesante. Gracias. Hola, ¿se me oye? Hola, buenos días a todas y a todos y buenos días, Pepa, y gracias por acudir a la cita prevista, como decía Esther, hace ya tiempo. Bueno, has vuelto después de 14 años y has vuelto haciendo mucho ruido. Bueno, haciendo esa entrevista que a cualquiera le hubiera gustado hacer y que a mí me gustaría que comentara sobre todo por lo que ha significado posteriormente. Es decir, ha marcado esa entrevista la agenda del inicio del curso político, claramente.
ha provocado una polémica o una tensión entre poderes importante, que ya existía, pero que ha sido un eslabón más. Y entre las muchas cosas que seguro a todos nos gustaría conocer, esa frase de jueces que hacen política, en tu pregunta estaba prevista, es improvisada. ¿Cómo surge esa fase, esa parte de la entrevista? Gracias, Jesús, y a Esther, que no sé dónde está. Muchas gracias. Gracias al Ateneo, Luis. Yo soy ateneísta, así que es un placer estar por fin aquí en esta casa a la que tan poco tiempo tengo siempre para dedicarle, pese a que la considero tan fundamental para esto que estamos haciendo, ¿no? Que es encontrarnos y hablar y charlar, intercambiar ideas. ¿Se acuerdan que aquello existía? Pues aquí en el Ateneo quieren reeditarlo. Aparte de ruido, yo creo que la entrevista era necesaria, era la primera que daba el presidente del Gobierno en un año. Esa pregunta yo la tenía en la cabeza. ¿Cómo no tenerla en la cabeza si a lo largo de los últimos meses muchos ministros, o bien explícitamente o bien insinuándolo, lo habían venido diciendo? Es verdad que al presidente no le habíamos escuchado, con la rotundidad con la que respondió en televisión española. Y luego está en el cuerpo social, ¿no? Que hay algunas instrucciones que no se entienden bien, ¿no? Y claro, la justicia se tiene que entender. Es verdad que en el transcurso de una instrucción pasan muchas cosas y solo el juez la tiene en la cabeza, pero cuando no se entienden provocan, como mínimo, asombro social. Eso estaba ahí. ¿Cómo no preguntarle al presidente, con el calendario judicial que tenemos por delante, primero por la justicia en general y luego por lo que algunos de sus ministros han dicho explícitamente? Y él había comentado algo en un corrillo de periodistas, porque había preguntado yo antes de preparar la entrevista, lo había comentado en un corrillo de periodistas, pero públicamente no se había pronunciado con esa claridad. Había que preguntar por eso, como había que preguntar por tantas otras cosas que salieron en la entrevista, y alguna que se me cayó, como por ejemplo el tema de defensa por falta de tiempo. ¿No? Se produjo, no sé si lo ves así, en las reacciones a la entrevista. ¿Has recibido lo tuyo? Me gustaría saber cómo lo has gestionado, cómo lo gestionas, todos los varapalos que has recibido. Pero también se ha producido, yo creo, entre muchísimos profesionales de muy diferentes medios, un elogio a tu entrevista, a tus preguntas, y a la vez un reproche permanente de, claro, en una RTV presidencialista o gubernamental. ¿Esa contradicción cómo la vives? A ver, los años, además de arrugas y canas, dan cierta templanza, y la experiencia en enfrentarte a este momento del ecosistema de la comunicación, en el que, lo comentábamos con Pedro ahora, yo suelo hacer un chiste, ¿no? Iñaki Gabilondo hacía el Hoy por Hoy y recibía alguna llamada de un oyente por teléfono y hacía su exposición de las 8 de la mañana, su editorial, se iba a casa. Yo cuando me incorporé al Hoy por Hoy en plena explosión de las redes sociales en la cadena SER, yo decía buenos días a las 6 de la mañana y había 100 personas que me decían buenos días, serán para usted. Y a partir de ahí ya el resto del programa. O sea, yo tengo bastante callo, bastante experiencia en gestionar lo que es ser un periodista con mucha exposición pública en primera persona y mujer, que multiplica todo. Entonces llega un momento en que o eso lo gestionas o acaba condicionando lo más importante de todo, más allá de lo desagradable que es, el dolor que te provoca, cómo sufre tu entorno, ¿no? Con los insultos y con el odio. Más allá de eso, es que condiciona tu trabajo. Yo creo que uno de los riesgos que tenemos en este momento los periodistas que tienen este oficio, y es muy difícil y hay que estar muy seguro para enfrentarte a eso, uno de los riesgos más graves que llevamos arrastrando la última década es saber gestionar las campañas de odio y el aplauso fácil. Todos sabemos cuáles son los atajos para conseguir un aplauso fácil. Y hay que saber hacer tu trabajo en medio de esa presión, porque sabes que cuando vas a decir determinada cosa te va a provocar una campaña de odio muy degradante, muy terrible, en el caso de las mujeres con un contenido sexual extraordinario, o que estás renunciando a un aplauso fácil y cerrado de una parte de la sociedad española, sencillamente porque
estás contando hechos y los hechos en general son complejos y no se atienen a una creencia, no están relacionados con una creencia, una posición ideológica. Bueno, ¿cómo lo he gestionado? Por contestar y no hacer como los políticos que te echan una chapa. ¿Cómo lo gestiono? Con cierta distancia en lo personal y con preocupación como ciudadana. Yo creo que estamos en un momento muy delicado, que se ha frivolizado el odio, que se ha frivolizado la deshumanización de las personas, que gente muy sensata hasta hace 2 días no ve las campañas de deshumanización. A mí eso me asombra, ¿no? Que nieguen las campañas de deshumanización, sea del presidente del gobierno o de un periodista o de cualquier persona que tiene una exposición pública. Y no nos engañemos, la deshumanización en este momento en el que estamos se produce de un lado, ¿no? Se produce de un lado. Esto es una obviedad que tampoco se puede decir, porque si la dices te vas a granjear tu propia campaña de odio. Esto, en este momento se produce ahí. Yo soy una veterana, yo soy una veterana de las campañas de odio del año 14, 15 y 16, que la pulsión era diferente y que daban en mi trasero, que salía todos los días en antena, las patadas que no se podía dar a los dueños de las empresas. Luego volveremos sobre el odio, seguro, y sobre el falso prestigio de la equidistancia, que la has apuntado también. Yo, como estamos entre periodistas, solo una cosa más sobre el asunto de la entrevista. Fuera de cámara, ¿hay algo que podamos conocer que a ti te lleve a alguna conclusión sobre cómo está el presidente del Gobierno, su fortaleza respecto a si quiere de verdad continuar hasta el 27 y es consciente de la debilidad, etcétera? La cámara es muy potente. La imagen en televisión manda sobre cualquier otro aspecto, es verdad, ¿no? O sea, se apodera del mensaje, la imagen. Porque mucha gente me comentaba cuando terminó la entrevista que habían visto pues, el aspecto del presidente, que estaba muy delgado y tal. Yo lo vi muy determinado, o sea, en persona lo vi muy determinado y lo vi fuerte. Incluso lo pensé mientras estaba haciendo las preguntas, que me sorprendía, ¿no? Que me sorprendía verlo de vuelta del verano con determinación y con fortaleza en fin, que contrasta con la fragilidad de su aspecto físico. Pero yo creo que sobre el aspecto físico de las personas hace mucho tiempo que hemos llegado a la conclusión que hay que ser muy respetuoso, ¿no? En todos los órdenes, muy respetuoso, y que no hacemos psicopolítica ni hacemos ese tipo de cosas. Los periodistas preguntamos por las políticas públicas. ¿Te sirve? Sí. No funcionaba. Así se te oye, creo, ¿no? Es evidente que estamos atravesando una crisis muy profunda del periodismo. En los últimos 20 años, las ventas de los periódicos en los kioscos han desplomado, la publicidad ha caído en las páginas de papel más de un 80%, los niveles de influencia de la prensa han decrecido y eso no ha sido compensado de forma suficiente por los nuevos negocios en Internet. La pregunta es por qué se ha producido ese declive, en qué medida tenemos responsabilidad los periodistas, pero sobre todo lo esencial es cómo tiene que reinventarse el periodismo para poder seguir siendo rentable y seguir siendo un instrumento de vigilancia del poder. Ojalá, Pedro, tuviéramos la respuesta exacta, ¿no? para garantizar la supervivencia del periodismo. Me haces una pregunta muy amplia. Sí. Muy amplia, porque el origen de esta crisis de lo que llamamos la prensa tradicional, yo odio esa expresión, la verdad, comienza con la irrupción de Internet, con cierta soberbia de las empresas informativas, pero también de los periodistas, ¿no? Que pensábamos que eso no tenía que ver exactamente con nosotros y que no iba a impactar ni en nuestro modelo de negocio ni en la manera en que íbamos a ejercer, con una tormenta perfecta, de manera que en la crisis de la primera década de este siglo, la gran crisis de 2008, en el caso del periodismo confluyen 3 crisis: la financiera, que afectó al mundo entero, la de nuestro modelo de negocio, con la aparición de los teléfonos móviles, Internet se convierte en un instrumento fácil de usar y de forma masiva, y nuestra crisis de credibilidad, ¿no? Que tiene que ver con que muchos ciudadanos se sintieron
nos percibieron como parte del sistema, que no les habíamos advertido suficientemente que estaban cabalgando un tigre que era en realidad un gatito y que iba a desmoronarse y a empobrecer enormemente a la clase trabajadora, pero también a las clases medias. Es una triple crisis muy grave que se abate sobre el periodismo, más la crisis tecnológica, aprender a manejar herramientas que no sabíamos tarde y mal, y con inversiones tardías y mal. Todo eso que impacta en primer lugar de una manera salvaje sobre la prensa escrita ha ido finalmente impactando sobre el resto de los medios, ¿no? Más lentamente en la radio, por ejemplo, que es Internet, a quien se parece es a la radio por la inmediatez y la bidireccionalidad, pero también le impacta y en televisión, ¿no? O sea, ese es el origen, esa policrisis que se abate sobre el periodismo. Tardamos mucho en reaccionar, muchísimo en reaccionar, hay una pérdida de empleo tremenda. Hay una pérdida de empleo y una depauperación del oficio de periodista, ¿no? Y lo he dicho 1000 veces, pero las mujeres sabemos bien que la madre de todas las independencias es la económica. Un periodista, para ser independiente, necesita tener un salario digno. Hay una película, no me enrollaré mucho, que yo me enrollo un montón. Muy interesante. Hay una película que yo pongo siempre como ejemplo, ¿no? Los papeles del Pentágono, que es la de Spielberg, que probablemente la mayoría ha visto. Hay ese momento, se produce ese momento en el que el director del Washington Post convoca a sus periodistas un domingo en su casa porque tienen los papeles que la justicia le ha prohibido publicar al New York Times. Y un domingo se presentan allí los reporteros a los que llama, pasan el día entero en su casa buscando noticias entre los papeles. Y yo pensaba, viendo esa película, que es del año 17 o 18, esto no ha hecho sino empeorar, viendo la película pensaba algo que le contaba a los alumnos a los que entonces daba clase en la universidad. ¿Qué le daba el periodismo a aquellos señores? ¿Qué les daba? Les daba un salario, no para hacerse rico probablemente, pero sí para que el dinero no fuera un problema. ¿Qué les daba? Prestigio social. ¿Y qué les daba? Cierta épica. Conseguían unos papeles que cuestionaban la hipocresía del gobierno en la guerra de Vietnam, lo publicaban y hacían temblar los cimientos del sistema. ¿Qué les pedían a cambio? La vida entera. Y ahora nos quejamos porque decimos, los periodistas de ahora no se toman la profesión como nosotros. ¿Qué les pedimos? Porque este oficio es así, la vida entera. Y ahora vamos a repasar lo que les damos. Un salario para que el dinero no sea un problema para llegar a final de mes, o para que en cualquiera de las circunstancias en las que la vida se tuerce te pille mínimamente con el dinero suficiente para que no sea un problema. Prestigio social, con todos los empeñados en desprestigiarnos a los periodistas. Yo ya he pasado la época de fustigarnos, hicimos cosas mal, pero ahora hay más empeñados en desprestigiar el periodismo que periodistas desprestigiándose, aunque haya gente que se ha contaminado del comportamiento de las redes sociales en nuestro oficio. La inmensa mayoría hace honestamente su trabajo cuando le dejan. Y épica. Es que los periodistas estamos muy solos en este momento, muy solos. A nosotros nos cuesta distinguir. ¿Cómo le vamos a pedir a los ciudadanos que distingan entre periodistas que tienen un oficio, un protocolo, que siguen una regla, analistas que tienen todo el derecho del mundo a asistir, opinadores que no son periodistas, que tienen todo el derecho del mundo, solo faltaba estar en el ecosistema mediático, influencers o alguien que pasaba por la esquina y comenta una noticia? Y estamos todos ahí, en el mismo totum revolutum y con la misma consideración, no porque no haya que tener consideración con los demás, es que se dedican a otra cosa. Es que lo nuestro tiene unas reglas, un protocolo, y o se aplica o no es periodismo. Entonces, cuando se produce una entrevista en la que se fiscaliza el poder, a mí agradezco muchísimo, ¿no?, que la profesión valorara la entrevista. Pero fuera de la profesión me asombra el asombro, quiero decir, ¿no?, porque esto es a lo que nos dedicamos los periodistas. Creo yo, ¿no? Si no, nos dedicamos a otra cosa que nos iría mejor y quizás viviríamos mejor. Y estamos muy solos, porque nadie quiere periodistas, todos quieren soldados. Buenos días, Pepa. Hola, Lola. Un placer entrevistarte, porque ser entrevistada por ti sería otra cosa, que no creo que sea un placer precisamente. No les he pedido las preguntas. Yo quería preguntarte precisamente sobre esto último que comentabas, ¿no? Lo solos que estamos los periodistas en muchas ocasiones, ¿no? Eso de
¿Por qué se produce? Porque yo tengo la impresión de que no es simplemente que ahora la sociedad pues, tenga más ganas de criticarnos o considere que lo hacemos peor. Yo creo que hay bastantes campañas dirigidas a desprestigiar a los periodistas, porque sin buenos periodistas es más fácil manipular a la opinión pública. Entonces, eso no es una cosa que se produzca espontáneamente. Eso existe. El problema es que los periodistas no tenemos herramientas como para hacer aflorar eso y que bueno, pues nuestros clientes, entre comillas, lo valoren o sepan distinguir lo que es periodismo de lo que no es periodismo. Tú decías, a veces nos cuesta incluso a nosotros, nos cuesta de todo lo que circula a lo mejor por internet, dedicamos tiempo a saber si es verdad o no es verdad. No sé si debería haber una formación en las escuelas, en alguna forma de conseguir que la gente pueda distinguir una cosa de la otra, detectar cuando se producen esas campañas de desprestigio del periodismo, incluso también a veces desde la propia profesión. ¿Tú eso lo ves posible? Es complejo y es difícil. A ver, hasta la explosión de Internet, los periodistas hablábamos desde una especie de púlpito civil, ¿no? Teníamos una relación muy vertical con los destinatarios de nuestro trabajo, muy vertical. Las cartas al director, en el caso de la prensa, cierta bidireccionalidad en la radio o en la televisión, con las llamadas telefónicas, pero era una relación muy vertical. La explosión de Internet legítimamente convenció a una inmensa mayoría de ciudadanos de que tenían una relación bidireccional con nosotros y que podían interpelarnos. Ahí es donde yo creo que nos equivocamos, también los periodistas, las empresas desde luego, pero también los periodistas, ¿no? Que pretendimos seguir desde ese púlpito dando por supuesto que estábamos en posesión de la verdad, que la verdad es aquello que perseguimos con una aproximación honesta, ¿no? En nuestro trabajo cotidiano, pero los ciudadanos tienen derecho a tener su opinión. O sea, eso no lo entendimos bien, no encajamos bien que era la bidireccionalidad que nos piden. Yo creo que tampoco explicamos bien nuestro oficio, lo damos tan por supuesto que todo el mundo sabe cómo es el trabajo de un periodista, eso de llamar, preguntar, dudar, volver a llamar, contrastar un dato. Ese trabajo artesanal que se produce cada día en tantas redacciones, en la inmensa mayoría de las redacciones, para al final publicar una noticia. Hemos dejado de explicarlo porque lo damos por supuesto, y muchos ciudadanos no tienen ni la obligación ni la necesidad de saberlo si nosotros no lo explicamos. Creo que tenemos que volver a explicar nuestro trabajo, ser en eso muy pesados con las nuevas generaciones y con los adultos. ¿En qué consiste nuestro trabajo? Que podemos equivocarnos pero no mentir, que hacemos una aproximación. Yo he dejado de usar las grandes palabras, independencia, pluralidad, porque como es obvio la usa indistintamente el que trabaja sobrecogido, es decir, el que trabaja a sueldo, que el que trabaja honestamente, un periodista asalariado naturalmente de su empresa, pero que trabaja honestamente. Yo digo que buscamos una aproximación honesta a la realidad y a la verdad. Entonces, por un lado, creo que nosotros tenemos que volver a hacer mucha pedagogía de nuestro trabajo, no tener miedo a eso. Nos hemos educado, sobre todo nuestra generación, la de Pedro y la mía, la de Jesús, tú eres más joven. Nos hemos educado en eso de que los periodistas nunca somos protagonistas y eso nos da pudor. ¿De verdad? Hay que volver a explicar en qué consiste nuestro trabajo. Pero esto no lo digo yo, esto lo dicen también algunos políticos, ¿no? Lo ven claro, una alfabetización mediática en los colegios. Pero fíjate que yo ahí voy contracorriente. Creo que las generaciones jóvenes son más hábiles que las de cierta edad para navegar en Internet porque es su territorio. Y acabarán distinguiendo la verdad de la mentira, acabarán esquinando, acabarán haciéndolo, porque ellos se mueven ahí mejor que los que somos digitales sobrevenidos, analógicos de formación y digitales sobrevenidos, que tardamos más en manejarnos con fluidez en los códigos y en detectar la mentira, ¿no?
Aún así, creo que la alfabetización mediática tiene que formar parte del currículo escolar porque es fundamental. Es decir, se pueden hacer muchas cosas desde distintos ámbitos, hombre, y a las empresas les es exigible el respeto al trabajo de los periodistas, al criterio de los periodistas, ¿no? Al criterio de los periodistas, que podemos equivocarnos pero no mentir, y esa es la columna vertebral de una redacción. Es complejo, este es el ecosistema en el que nos toca vivir, pero yo no soy pesimista. A ratos digo, no desapareceremos en esta revolución tecnológica. Han desaparecido muchas profesiones, igual la de periodista está próxima a morir, ¿no? Y a ratos pienso, no, yo conozco muchos jóvenes periodistas que vienen con muchas ganas, que vienen con criterio propio, con una formación que nosotros no teníamos cuando empezamos a trabajar, no la teníamos y ellos la tienen. Y que tienen, eso sí, un concepto distinto y todo el derecho a tenerlo de esta especie de sacerdocio al que nosotros nos hemos entregado. Por lo que decía antes, ¿no? Porque teníamos muchas compensaciones que ellos no tienen. No tienen. Y yo confío en que ellos encontrarán la manera de contarle al mundo lo que viene sin ninguna duda. Tú ahora estás precisamente en una empresa pública. Quería preguntarte varias cosas sobre eso. ¿Eso cambia tu manera de trabajar? Uno. Dos, es una empresa pública, Televisión Española, que, sometida a un escrutinio político. No sé si eso te condiciona de alguna forma, si te lleva, tengo la impresión de que te lleva a ser mucho más escrupulosa en la apariencia de rigor, aparte del rigor. O sea, que se note que no se está haciendo partidismo. Y en tercer lugar, se me ocurre que, claro, la tele pública es muy importante, ha sido muy importante, pero claro, hoy en día las redes sociales son mucho más importantes. ¿No tendría que haber unas redes sociales controladas por lo público, de alguna forma? A ver, yo conozco muy bien esta casa, me formé aquí, estuve 20 y tantos años y la periodista que soy probablemente se forjó en aquel tiempo, ¿no? Tanto en Radio Nacional como en Televisión Española. Yo, esencialmente, mi trabajo lo he hecho siempre igual, siempre igual. He sido, alguien me decía aquí, ¿me perseguiste para conseguir una entrevista? No sé, alguien que estaba entre el público. Fuiste muy pesada, yo he sido muy pesada como periodista, ¿no? He hecho siempre lo mismo, buscar la entrevista que quería que era la relevante en ese momento, contrastar, dudar, repasar cada adjetivo y quitar adjetivos de mis textos, fueran para radio, para televisión o para prensa. Yo esencialmente he hecho el mismo trabajo. Naturalmente no somos dueños los periodistas de las empresas en las que trabajamos y por lo tanto te incorporas a una empresa pública que tiene un mandato marco que yo conozco muy bien y que por lo tanto sé que tengo que aplicarlo en el día a día de mi trabajo. Es un mecanismo que cuando estás en la empresa pública se asume con mucha naturalidad, Lola. Por lo menos yo que me crié ahí, que estuve 20 y tantos años. Ahora bien, hay una trampa en esto de los medios públicos. Hay una trampa que además se usa particularmente con Televisión Española, cuando vivimos en un estado compuesto en el que hay muchas otras televisiones públicas, también las autonómicas, ¿no? La trampa es el mandato marco de la pluralidad, de la atención a la composición de la sociedad, de dirigirte al conjunto de la sociedad, de entender que en la sociedad española hay visiones distintas y contrapuestas, unas mayoritarias, pero otras minoritarias que también tienen derecho a verse reflejadas en una televisión pública. Utilizar eso como una manera de maniatar al periodista, de manera que el periodista es como un notario, que ni ve ni oye, solo refleja lo que otros dicen. Los periodistas de Televisión Española son periodistas. Y por lo tanto, en el chiste famoso de unos dicen que llueve, otros dicen que no llueve, los periodistas de Televisión Española también pueden abrir la ventana, sacar la mano y decir llueve. Esto pasa en las manifestaciones. Los periodistas han pasado a no saber cuánta gente hay en una manifestación. Es decir, los periodistas de las empresas públicas son periodistas. Y los periodistas van, ven, oyen y escuchan, hablan con gente y por lo tanto hacen su trabajo. Yo ese es el trabajo que he hecho durante 20 y tantos años, tanto en Radio Nacional como en Televisión Española. En el momento que obtuvimos el premio al mejor telediario del mundo, que lo cito porque era un premio en el que lo relevante, los criterios para concederlo eran pluralidad de fuentes,
aproximación al terreno, eran criterios muy profesionales, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado la lupa y la presión y el momento político en España. Esto es lo que ha cambiado. Pero que el mandato marco, que en Televisión Española lo tiene todo el mundo claro, no puede ser una mordaza que impida a los periodistas hacer su trabajo, ¿no? Y no ejercer como notarios, que no es el oficio al que hemos venido, ni jefes de protocolo, no hemos venido a agradar, ¿no? Ni hemos venido a agradar, ni hemos venido a tomar nota de lo que unos señores quieren de un lado y de otro, que reproduzcamos sin más. ¿Que eso tiene que estar? Sí, pero los periodistas de la pública tienen criterio profesional y yo es lo que he hecho toda mi vida. Entonces me preguntabas, ¿condiciona? Claro, condiciona que estoy en una televisión pública con este mandato, pero la esencia del trabajo, de la aproximación a la realidad, es que no hay un oficio en la pública y un oficio en la privada, hay un oficio de periodista. Y el contexto de la televisión pública en este momento, la televisión española, está haciendo una apuesta por competir, digamos, con las privadas, con contenidos que a veces se asemejan mucho a las de las privadas. ¿Cómo lo ves? Porque una cosa es el periodismo, eso también a veces se confunde, ¿no? El periodismo, el comunicador, el espectáculo comunicativo, que es que hay varias... a veces se confunde a un espectáculo comunicativo con la función del periodista, ¿no? ¿Crees que Televisión Española tiene que competir con lo privado? Porque si no también, si no te ve nadie, tampoco sirve de nada, ¿no? Esta es una discusión eterna también, de toda mi vida en esta casa en la que estoy. Es una discusión eterna. Yo sí creo que los medios públicos tienen que ser relevantes. Tienen que ser relevantes. Tienen que aspirar a audiencias mayoritarias. Claro que sí. Fíjate, hay muchas razones, pero una muy obvia, y es que además se hacen con dinero público. Luego, el dinero público, cuanto más ciudadanos se sientan identificados o crean que le están dando un producto de calidad, mejor inversión es. Yo creo que la televisión pública, dos cosas creo de la televisión pública. Una, o es gestionada con muchísimo esmero, porque es dinero público, o morirá. Y dos, a mi juicio, tiene que ser todo lo relevante que consiga hacer haciendo periodismo de calidad en sus informativos y ofreciendo entretenimiento. Y el entretenimiento en este momento de la historia, en este momento preciso en el que estamos, es verdad que la política copa todos los programas de infoentretenimiento en todas las cadenas, ¿no? La tele pública no es un ente que circula en el espacio, está aquí, en la Tierra, en España, en Europa, en España, en este momento. Yo creo que tiene que competir, claro que tiene que competir, tiene que competir, tiene que aspirar a públicos mayoritarios, tiene que aspirar a la relevancia. Y luego hay que ser muy claro, pues como no voy a repetir la obviedad, ¿no? de que tiene que cumplir su mandato marco siempre, ¿no? Para el entretenimiento, para los informativos. No voy a repetir esto porque esto es obvio. Y dar cabida a la pluralidad de la sociedad española, a la pluralidad, y que estén todas las voces representadas en sus programas, las mayoritarias y las minoritarias, que el derecho de acceso de las minorías existe en televisión española, en Radio Televisión Española, tanto en la radio como en la tele pública. Por contestar, sí, yo creo que la tele pública, los medios públicos, hablo ahora de la estatal porque yo estoy en ella, pero los autonómicos igual deben aspirar a la mayoría, a audiencias mayoritarias. Es rentabilizar recursos públicos, ¿no? Un par de preguntas más sobre esto que estabas comentando. 14 años después, ¿de qué manera influye en el contenido de la televisión y de los informativos? No sé si influye de alguna manera. El hecho de que, según las encuestas, la edad media en el 97 del espectador de televisión en abierto era de 45 años y ahora es de 58. Yo en eso también voy un poco contracorriente. Es verdad que se ha envejecido la edad media tanto de lectores, espectadores y oyentes de los grandes medios, ¿no? Porque, entre otras cosas, hay muchísimos más canales de comunicación y, por lo tanto, los nativos digitales se informan de manera distinta a nosotros, pero los medios estamos en las redes sociales. Estamos en las redes sociales. ¿Cuánta gente llega a nosotros porque ha visto una noticia nuestra en cualquiera de las plataformas? Es decir, yo no prejuzgo
que no haya una vía de acceso ahí, aunque sea difícil, pero es el tiempo que nos toca vivir. Pero yo en esto también voy contracorriente, un poquito. A ver, los jóvenes no leen periódicos. Cuando yo tenía 18 y 19 años, leíamos periódicos los que íbamos a ser periodistas. Y no todos. Y no todos. Incluso, No, incluso cuando terminaban la carrera. ¿Os acordáis de esas torres de periódicos que había en las facultades de periodismo y que nadie cogía? Incluso cuando terminaban la carrera. Incluso cuando terminaban la carrera. Yo no estaba rodeada a mis 18, 19, 20 años de gente que se leía todos los días 3 periódicos para tener un punto de vista, ¿no? En la radio esto está bastante más estudiado, ¿no? Que había una escalera de acceso, que era pues radio musical a los 14, 15, 16, 17, 18 años, a partir de esa edad radio deportiva en algunos casos, y se colocaban en los 30 años y daban el salto a la radio hablada informativa, ¿no? ¿Qué nos ha pasado a los grandes medios? Que la escalera de acceso se ha roto. Este es el tema. No que los jóvenes de 18 no consuman periódicos informativos de televisión o radio hablada informativa. Es que se ha roto la escalera de acceso a nuestros productos, porque las plataformas hacen que ahora se escuche música a demanda y no estés buscando en la radio tu programa favorito, porque tienes 1000 maneras de enterarte de la crónica de los partidos del domingo para cuando salen los periódicos al día siguiente. Se ha roto la escalera de acceso, digamos, que a nuestro producto de adultos, a nuestro producto. Y esto es lo que tenemos que reconstruir, la escalera de acceso para llegar a los... ¿Y para eso qué necesitamos? Para que no siga creciendo esa media que tú decías. Pues necesitamos darle responsabilidad a los jóvenes, ¿no? No hablar de los jóvenes, porque hablamos nosotros de los jóvenes. Tomamos las decisiones editoriales nosotros desde nuestra altura sobre los jóvenes. Yo fui jefa muy jovencita y había muchos otros jefes y jefas muy jovencitas tomando decisiones editoriales, y ahora todo eso se ha retrasado muchísimo. Pero eso significa que influye... Perdón, ¿eso significa que influye a la hora de seleccionar los contenidos de este telediario que estás haciendo? ¿Tienes en cuenta ese perfil de audiencia? No de manera determinante. Tú tienes en cuenta todo. Cuando haces un producto informativo tienes en cuenta todo, pero no de manera determinante. O sea, yo creo que el trabajo ahora mismo, el principal trabajo que tenemos quienes estamos al frente de un informativo o de un periódico o de un programa de radio, es la selección. Es fundamental, ¿no? La selección, qué es relevante para los ciudadanos, qué tiene recorrido en el tiempo, esta selección es fundamental. Y en este momento, y particularmente en la pública, pero en general, pero en la pública española, que tiene una lente así puesta, y me parece bien, nuestro trabajo es público y está sujeto a críticas. Y el que no tenga eso claro, otra cosa son las campañas de odio y de deshumanización, pero la crítica, quien no quiera crítica no puede hacer un trabajo público. Ese afán de contarlo todo para que no digan que no lo damos, es relevante de verdad, tiene recorrido, afecta a los ciudadanos o a la calidad de la democracia, pues deberá estar. Si no, la sobreabundancia de información es desinformación también. Y es decir, las presiones desde la política, desde poderes económicos, institucionales, etcétera, ¿dónde las has percibido, las percibes más? ¿En prensa, en radio o en televisión? En tu trabajo, que ya has pasado por los tres. A ver, quien diga que trabaja en periodismo y no recibe llamadas para salir bien en el producto informativo que haga, mienta. No solo los políticos, que cargamos mucho sobre los políticos, todo el que tiene exposición pública o todo el que tiene un producto cultural o económico que colocar, llama a los medios porque quiere salir bien, todo el mundo. Y no son siempre los políticos los que más presionan. Depende del momento y del medio, esa presión existe y ese músculo lo tenemos muy entrenado los periodistas. Y sabemos cómo, y el que no lo haga es porque no quiere, o porque está de acuerdo con la presión, o porque se alinea con otros intereses que no son los periodísticos. Porque ese músculo sí que lo tenemos entrenado desde que existe la prensa y los medios de comunicación. Hemos crecido todos con eso, con que te llaman para salir bien. Y tú haces la información no para quedar bien, sino la que honestamente crees que tienes que dar, ¿no?
El que no tenemos entrenado es el otro, ¿eh? El que tenemos menos entrenado es el del aplauso fácil o el del miedo a la campaña de odio. O el del miedo a una campaña de odio pero, uy, no han dado esto lo han ocultado. Ese músculo los periodistas lo tenemos menos entrenado. Oye, que 3 meses después, ya con esa perspectiva, ¿cómo ves tu destitución por sorpresa de la dirección del país y cómo ves el país desde fuera? Pues lo leo cada mañana con mucho gusto, es un grandísimo periódico que leo y que seguiré leyendo. Bueno, vamos a ver, Jesús, los periodistas no somos dueños de las empresas en las que trabajamos, la mayoría no somos dueños, y cuando tú asumes un puesto de altísima responsabilidad como es la dirección de un periódico, sabes que un día te lo proponen y otro día te cesan. Y esto hay que tenerlo claro, las empresas tienen sus estrategias y esas estrategias pueden modularse, cambiar, coincidir o no coincidir y por lo tanto un día llegas y otro día te vas. Creo que cuando se tiene un puesto de máxima responsabilidad, eso hay que tenerlo en las empresas privadas clarísimo. Clarísimo. ¿Y cómo lo veo 3 meses después? Pues exactamente igual que te estoy describiendo, ¿no? Yo leo el periódico, yo leo mucha prensa, la he leído toda mi vida y la seguiré leyendo, por supuesto, es fundamental. La prensa escrita, leo el periódico, leo a periodistas a los que admiro y tengo un recuerdo fantástico de estos 4 años en los que he aprendido un montón, he comprendido a colegas que han pasado por el mismo sitio. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te llevaste de aprendizaje del país? ¿Qué me llevé de aprendizaje? Del país, del paso de cada medio te llevas una cosa distinta, Lola. O sea, la tele es un poco más impostora, porque la imagen en televisión es tan potente, te obnubila tanto que tienes que hacer mucho esfuerzo porque lo que quieres contar quede claro, ¿no? La radio es un medio muy, muy, muy caliente, donde, mira, yo lo ejemplificaba siempre con que en la tele te admiran o te odian, y en la tele y en la radio te quieren. Te quieren. Pero estás más ahí o te odian. En el alambre, ¿no? Porque sí, eres más tú. En la radio eres tú, con tu voz, y eres tú, y a los 2 días está desnuda, ¿no? Y la televisión, la imagen es tan poderosa, es el medio total, que se impone casi a todo lo demás, ¿no? Y la prensa permite, pues eso de, en vez de trabajar de ahora para hace 5 minutos, trabajar de ahora para mañana. Que tampoco es verdad ya, que ahora ya con los digitales trabajas, pero permite otro tipo de reposo, ¿no? Cuando tienes que escribir, a veces el pensamiento se articula cuando lo escribes. Yo no sé si a vosotros os pasa, a mí me pasa, ¿no? Tienes una idea difusa de lo que quieres contar, cuando te pones a escribir, me pasa con el guión del telediario igualmente, cuando te sientas a escribir es cuando se articula lo que te ronda la cabeza y no ha sido. Entonces, son aprendizajes, son medios muy distintos, pero al final, Lola, si es que al final, mira, yo qué sé, a través de dónde vamos a contar nuestras historias en 4 o 5 años, 10 años. Si lo importante no es la cinta transportadora, ¿no? Es lo que metemos dentro, la calidad de lo que se mete dentro de la cinta transportadora. Eso es lo relevante, que sea periodismo de calidad, que sea información que merezca tal nombre de información contrastada. Eso es lo relevante. Y luego me he traído un aprendizaje aceleradísimo de la transformación digital en prensa, porque es una obsesión en la que en la prensa escrita se juega la supervivencia, claramente, ¿no? La supervivencia. Yo una última cosa sobre el asunto de... Estamos todo el día analizando el fenómeno de la desinformación, cómo está influyendo en el paisaje político y en el clima político y hasta en decisiones electorales, ¿no? Pero yo de verdad que sigo sorprendido, bueno, hasta cierto punto, de que se ha aplicado ya en este país, en febrero una parte y el 8 de agosto otra, del reglamento de medios, la nueva ley de libertad de prensa del Europarlamento. A día de hoy, la inmensa mayoría de los medios no cumplen ninguna de las condiciones que pone el Europarlamento en términos de transparencia, del accionariado, de ingresos públicos, etc. Y uno se pregunta, ¿qué tiene que pasar para que nos tomemos en serio desde todos los puntos de vista, el del gremio, el del oficio, el de las instituciones, el combate contra la desinformación? Pues tiene que pasar que los poderes públicos todos se lo tomen en serio,
y que todo el mundo está obligado a cumplir la ley. Tiene que pasar que los periodistas no seamos combustible político, como se está usando, por ejemplo, a muchos periodistas de la pública como combustible político en campañas terribles. Tiene que pasar que todos tomemos conciencia de que la desinformación y el odio nos lleva a un sitio que ya conocemos, ¿no? Y no es bueno. Y no es bueno. Pero tiene que pasar sobre todo que los poderes públicos se lo tomen en serio. Es que, fíjate, creo que contigo sí que lo hemos hablado más veces, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer los medios en esta coyuntura? Que es esa pregunta que nos tortura y nos hacemos como si tuviéramos todos la solución. Desde luego un triple ejercicio de transparencia. Esto, desde luego, a mi juicio, un ejercicio de transparencia profesional, que lo decía al principio. ¿Cómo hacemos nuestro trabajo? Hay que contarle a la gente cómo hacemos nuestro trabajo, cuál es el protocolo que seguimos, por qué llegamos a las conclusiones que llegamos. Transparencia editorial, ¿qué valores se defienden? ¿No? Todo el mundo, esas grandes palabras detrás de las que se ampara todo el mundo y que significan una cosa y la contraria, una polisemia increíble. O sea, ¿cuáles son los valores que se defienden? Pero si los valores que defiende un medio de comunicación no deben condicionar lo que es el trabajo informativo en sí mismo, trabajo informativo y la aproximación a los hechos. Pero si uno tiene un punto de vista sobre las cosas desde que pisa la calle, los periodistas no se amputan la parte de su cerebro que tiene una ideología y una mirada. Lo que tienen que hacer es su trabajo honestamente. Su trabajo honestamente. O sea, transparencia profesional, editorial y desde luego transparencia financiera. Si no sabemos quién está poniendo el dinero en los medios, no sabemos los intereses, ¿no? Hay un problema de conflicto de intereses de agencia que desinforma a la ciudadanía. Y eso lo pide Europa y estamos a la espera. Pero era de obligado cumplimiento ya, en agosto del 25. En agosto del 25 es verdad que entraban en vigor. Quería plantearte, Pepa, una cuestión relacionada con lo que ha planteado Jesús y con lo que acabas de decir. Hace pocos días el Congreso ha aprobado una norma de carácter interno que impide a los periodistas que trabajen en medios que tengan menos de 10 empleados acceder al Congreso. También en esa norma se crea un comité consultivo que puede decidir sobre la expulsión de periodistas que no cumplan determinadas normas de tipo profesional o ético. La pregunta es si esa norma es necesaria para el buen funcionamiento de la Cámara, para que los periodistas se ajusten a determinados estándares profesionales, os puede suponer una amenaza para la libertad de expresión, como han escrito algunos periodistas. Ya sabemos que a los periodistas nos ponen muy nerviosos, ¿no? Las reglas, los reglamentos que hablan de nuestro trabajo, pero esa cautela que tenemos los periodistas en este momento de la historia choca contra la realidad, choca contra el día a día de periodistas que trabajan en el Congreso, que cubren el Congreso de los Diputados y que a duras penas pueden hacer su trabajo. Y no solo que a duras penas pueden hacer su trabajo porque son interrumpidos por activistas que se dedican a otra cosa, sino que además sufren la propia persecución, ¿no? Por parte de esos activistas. Esto es lo que te cuentan todos los periodistas que trabajan allí de una manera transversal, de medio de distintas posiciones editoriales. Esto era un clamor que a mí me lo han contado los periodistas de los medios donde he trabajado y los colegas que conozco de otros medios. Que había que organizar eso es que es obvio que hay que organizarlo y que los periodistas puedan hacer su trabajo en la sede de la soberanía. Que el reglamento sea el mejor, eso se me escapa, Pedro. No sé si el reglamento, lo que finalmente, la norma que finalmente han decidido es la mejor, si 10 trabajadores es un criterio para determinar qué es periodismo y qué no es periodismo y por lo tanto quién puede acceder. O sea, no tengo muchos elementos de juicio para valorar la conclusión a la que han llegado y la norma que han hecho. Ahora, que había que hacerlo, no había más que hablar con los periodistas, no había más que hablar con los periodistas que trabajan allí. Bueno, creo que pasamos ya a las preguntas de ateneístas que ha seleccionado, que tiene en sus manos Javier Casqueiro. Lo primero que me han dicho, buenos días a todos, lo primero que me han dicho, Pepa, es que tienes que ser más breve, ¿eh? Tienes que ser más breve. O sea, como se le dice a los entrevistados. Tienes que ser más breve para que entren unas cuantas, a ver si conseguimos que entren unas cuantas. Empiezo.
Y me acaba de llegar y me parecía que era oportuno, aunque ya me imagino la respuesta. Si te propusiera ahora una entrevista a alguien como Benjamín Netanyahu, ¿la aceptarías? Y como ya presumo la respuesta, ¿qué es lo que le plantearías? Pues sí, la haría, sí. Yo no rechazo ninguna entrevista porque no es el personaje, sino la obtención de información, el objetivo que yo persigo, ¿no? ¿Qué le plantearía? ¿Qué necesita para acabar con la catástrofe humanitaria que está provocando en Gaza? Has hablado varias veces en la charla sobre la selección que hacemos los que estamos en una generación parecida a la tuya, pero también de los jóvenes. Y aquí hay quien plantea, Javier Almagro, ¿qué le recomendarías a un periodista joven ahora mismo? Primero, que fuera periodista y luego, ¿cómo afrontar esta profesión después de todo el debate que habéis tenido? Pues lo primero, animarle, ¿no? Porque llevamos muchos años diciendo no estudies periodismo, que está fatal, que se gana muy poco dinero, necesitamos periodistas. Animarle a que sea periodista. A decirle que ellos son la generación que tiene que encontrar la manera de que con inteligencia artificial, a través de los canales conocidos o los que tenemos por conocer, le cuenten a los ciudadanos la transformación profunda que está viviendo el mundo. Y luego que el perímetro para hacer nuestro trabajo es la propia dignidad. Y eso dicen, ¿y eso qué es? Que me lo han preguntado muchos periodistas jóvenes. ¿Y qué es la propia dignidad? Yo digo, lo sabrás enseguida cuando empieces a trabajar. Uno trabaja en una empresa, hace concesiones, las empresas tienen estrategias, pero hay un perímetro que es la propia dignidad que uno aprende rápido a saber dónde está, que es la propia dignidad. Mira, se ha hablado muchísimo, estamos además, es verdad, todo el rato hablando de polarización, de confrontación, de este clima político que también es un debate eterno, ¿no? Pero hay quien plantea, lo dice Ana Rosa Berraquero, que además es de Televisión Española y amiga, periodista, magnífica, ¿cómo se puede contribuir? Yo te lo completo, ¿cómo podemos contribuir desde la televisión pública a apaciguar este clima? Y yo te lo digo en general, desde la televisión pública y desde el periodismo. Pues ojalá tuviéramos la receta. Lo que tenemos que hacer es, pues mira, fomentar, defender y propagar encuentros como este, ¿no? Donde se puede hablar, donde se puede discutir, intercambiar. Lo segundo, ser valientes. A mí me asusta mucho el clima político que tenemos en España, me asusta muchísimo el que mucha gente que hasta ayer era sensata hoy esté en posiciones que tienen de fondo una pulsión autoritaria, donde la discusión política sobre la manera de intervenir en un problema acaba en una discusión moral en la que te llaman traidor o traidora. Esto no es nuevo, sabemos dónde termina y me preocupa extraordinariamente. ¿Qué podemos hacer los periodistas? Hacer bien nuestro trabajo y ser muy valientes al defenderlo y muy pesados al propagarlo. Te juro que esta no está dirigida o teledirigida por mí, pero hay una periodista, Aser García, que plantea una pregunta que a mí particularmente me interesa también. ¿Qué lamenta, si es que lamenta algo, de haber hecho o de no haber hecho durante su tiempo como directora del País? Mira, cuando terminas un trabajo, como en este caso, yo tengo una memoria muy selectiva, solo me acuerdo de lo bueno, así que si he hecho algo mal, se me ha olvidado. No. Creo que he dirigido un periódico del que estaba muy satisfecha, con periodistas muy brillantes que han trabajado con enorme libertad, que hemos creado una sección de opinión muy plural y muy diversa y que, por lo tanto, cuando termina ese periodo es eso lo que te satisface. Probablemente haya cosas que digo, uy, esto podemos hacerlo mejor, esto... Sí, me tendría que parar a pensarlo. Atrévete con una. No lo sé, es que... con una espina. Es que no lo sé, solo las buenas, solo me acuerdo de las buenas, Javier, no soy capaz de encontrar ninguna mala, no sé, un scoop grandísimo que tú me hubieras traído, por ejemplo. Un scoop enorme que tú me hubieras traído hubiera sido lo que me ha faltado. Pues nada más, muchas gracias. A ti, a todos. Perdón, no sé si se me oye. Esther, no sé si hay que anunciar el próximo desayuno. Es el día 1 de octubre
entrevistarán otros 3 compañeros y compañeras al presidente de Telefónica, el señor Murtra. Pero yo me quedo con una curiosidad muy breve. ¿Te ha contestado ya Feijóo a la petición de entrevista? No, todavía no. Pues nada más, muchas gracias. Gracias.